nuestra querida amiga y abogada Loreto Moraga. Ella es abogado, como señalé, de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho de la Empresa, de la Universidad del Desarrollo, socia de la firma Moraga Contracts and Corporates, presidente de la Asociación Chilena del Espacio, ACHIDE, presidente de la Asociación Chilena de Helicópteros, ACHEL, miembro del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial, IDAE, y entre 1996 y 2007 fue abogada asociada y jefa del área de servicios corporativos del Estudio Carvalho, firma especializada en las áreas de Derecho Aeronáutico y de Seguros. En 2007 crea el estudio de abogados Moraga Contracts and Corporate, que asesora a fabricantes y operadores de aviación, proveedores de bienes y servicios en empresas mineras y de servicios de ingeniería. En el 2008 participó en la creación de ACHEL, integrándose a su directorio, y a partir de 2018 asumiendo la presidencia y liderando la creación de HST Chile, y actualmente iniciando el proyecto Grupo de Trabajo de Vuelo Vertical con la Junta Aeronáutica Civil de Chile y el Colegio de Ingenieros. Durante el año 2017 participa en la revisión de la política espacial convocada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y en 2018 asume como directora y primera vicepresidenta de la Asociación Chilena del Espacio, que preside desde el año 2021. Dejo con ustedes entonces a Loreto Moraga con el tema Bases para un proyecto de clúster aeroespacial en Chile. Muchas gracias, Sergio. ¿Se ve la presentación? Completamente. Ya, te escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, como soy la última en presentar hoy día, ya es tarde, voy a ir súper al grano. Ahora entiendo por qué, Sergio, en tu infinita sabiduría me dejaste al final, porque la verdad es que este tema de alguna manera va a englobar un poco lo que presentó Pablo y Marcelo, llevándolo o proyectándolo hacia el futuro, ¿ya? Con mucha ambición. Vamos a ver qué sale de aquí. ¿De qué voy a hablar? Primero del momento, y así, con signo de exclamación, como está en el temario. Este es el momento. ¿Ya? ¿De qué? Bueno, de un clúster. ¿Qué es un clúster? ¿Cuáles son los modelos de clúster? ¿Cuáles son los elementos básicos de un clúster? ¿Tenemos esos elementos en Chile? ¿Esta es simplemente una ambición como caprichosa o realmente podemos llegar a algo? ¿Y qué propuestas concretas? En la presentación del año pasado hicimos la propuesta de un comité para trabajar el PITOL y mira lo que hemos avanzado. Vamos a ver si las propuestas de este tema el próximo año podemos decir, mira lo que hemos avanzado. Ojalá así sea. Este es el momento. ¿De qué? De hablar de un clúster aeroespacial. Marcelo dio una muy buena descripción de cómo la aviación se está proyectando. Pues bien, en el ámbito espacial estamos frente a un escenario súper parecido. ¿Ya? ¿Por qué? Chile, en los últimos, o por más de 40 años, ha tenido actividad espacial. ¿Ya? Pero esa actividad espacial ha estado básicamente radicada en el ámbito público y en el ámbito de la defensa. ¿Ya? La institucionalidad espacial civil, por decirlo así, o del resto del Estado, había sido, como puse ahí, un poco nómade, entre comillas, porque partió de la Subsecretaría de Defensa, pero luego pasa a Economía, luego pasa a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, iba dando vuelta por distintos ministerios, siempre apoyada en decretos supremos, o sea, jurídicamente no tenía una ley que lo sustentara y lo pusiera dentro del aparato público con un domicilio conocido, un patrimonio personal a cargo. No, desde ese punto de vista ha sido un poco débil, ¿ya? Porque una ley le da una permanencia y un estatus dentro del aparato estatal que no ha tenido hasta ahora, ¿ya? Vamos a ver por qué. Ese es el contexto de la actividad espacial, en términos generales, hasta ahora. Pero, ¿con qué nos encontramos? Así como en la aeronáutica tenemos esta nueva generación de vehículos, de aeronaves, con motores eficientes, electrónicos o bien no eléctricos, pero de otras, digamos, fuentes combustibles que tratan de ser sustentables, limpios, en fin, hay un nuevo modelo de negocio con unos números que son muy interesantes, como lo describió Marcelo. En el espacio, por su lado,
vivimos la era del New Space, de la irrupción, ya de la reactivación de la carrera espacial, como la conocíamos en los años 60, es decir, llevada a cabo por países, por estados, pero también ahora por el sector privado, entrando muy fuertemente. ¿Y por qué? Así como en la aeronáutica hay grandes números, aquí también hay grandes números, y los privados han hecho de la actividad espacial una actividad rentable, con todos los niveles de riesgo que ya tiene, lo están haciendo rentable, y lo están haciendo mucho más eficiente. ¿Ya? Cuando antes teníamos lanzamientos con piezas y partes, componentes que se perdían en el lanzamiento, resulta que ahora muchas de esas piezas, partes, por ejemplo, los estanques de combustible y todo se recuperan, y se recuperan de una manera que es más barata, ya no caen en medio del océano, tiene que partir un buque, recogerlo, no, resulta que aterrizan por sí mismos ya en un pad de lanzamiento. Entonces, todos esos avances tecnológicos han venido desde el mundo privado para estandarizar, para ser más eficiente, y desde el punto de vista de los usuarios eso ha significado abaratar costos. Ya los satélites no se hacen con cualquier forma, se hace con forma súper estándar, porque esas son las que se pueden, cargar dentro de un rocket que se lanza, y por lo tanto ahora ya cada rocket va con una cantidad importante de satélites, pequeños, medianos, microsatélites, en fin, que se lanzan al espacio, con todo lo bueno y lo malo que eso significa, ¿ya? Con todos los desafíos que eso también irroga para la actividad espacial. Pero todo eso más o menos engloba un New Space que también tiene números atractivos. Hoy día justamente vi en una publicación del Fan Society de España que para el 2040 la economía del espacio global superará el $1 billón. Se escucha modesto al lado de las cifras que decía Marcelo respecto de la industria aeronáutica, pero ciertamente la industria aeronáutica lleva bastantes años más. Pero ojo que en el ámbito espacial privado se calcule, ya se estima que la tasa de crecimiento va a ser del 10%, sostenida por 20 años a lo menos. Es decir, acá también tenemos una suerte de revolución de la actividad espacial. Por lo tanto, si juntamos ahora estas dos realidades, ¿ya? Y además nos situamos en Chile, en lo que está pasando desde el sector público, se nos está dando un escenario muy interesante. ¿Y qué pasa en el sector público? Tenemos a la Fuerza Aérea, dijimos antes de que la actividad espacial estaba básicamente circunscrita o se ha realizado hasta ahora desde la defensa. Pues bien, la Fuerza Aérea, que es la entidad que ha operado los satélites del programa FASAT, impulsaron un programa llamado SNSAT, Sistema Nacional Satelital, que comprende básicamente la construcción de varios satélites ahora que van a operar como un enjambre. Pero no solo eso, la idea no es reemplazar una máquina, por decirlo así, por muchas otras, de otras características, no. El concepto cambia radicalmente, porque ya no se trata de comprar, sino que se trata de transferencia tecnológica, de construir esos satélites en Chile, por lo tanto una transferencia tecnológica que va desde el fabricante extranjero hacia Chile y desde la defensa hacia el mundo civil. ¿Por qué? Porque esas construcciones se van a hacer por equipos mixtos desde Fuerza Aérea y universidades. Entonces, tenemos ese patrón de transferencia tecnológica. Visualiza también el programa la existencia de un geoportal, a diferencia de lo que pasaba en el programa FASAT, en que las imágenes pasaban por el SAF, ya el servicio aerofotogramétrico, y se vendían a todos, a entidades tanto públicas como a privados. Ahora la información va a ser de acceso público, entiendo que es gratuita para el sector público, al menos en el geoportal, y entiendo que tendría un costo para los privados. Ya no tengo detalles en el fondo de qué tipo de costos podría ser, pero la idea es que la información esté masivamente disponible, que sea efectivamente asequible, ya así como en la pandemia, los datos de pandemia estuvieron disponibles para el público, y de ahí se derivaron una cantidad inimaginable de aplicaciones, en fin, de desarrollo. Bueno, la idea es que a partir justamente de la información que nos dé este enjambre de satélites, tengamos un tsunami de información que los privados puedan tomar y a partir de ello construir todo lo que se les pueda ocurrir y que nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar. También este programa comprende infraestructura. ¿Cuál es el Centro Nacional Espacial? Que es donde es un edificio que se va a hacer y que ya empezó la licitación para la ingeniería y la arquitectura de ingeniería de detalle,
es un edificio que va a estar en Cerrillos, y en el cual van a haber 4 áreas, donde van a estar el laboratorio donde se construyen los satélites, va a haber un área de innovación, ya va a haber un área relacionado con las capacitaciones, ya, y un área de operación. También van a haber estaciones terrenas en Magallanes, en Antofagasta, con instalaciones que podrán también ser aerotransportadas, y se prevé la construcción de otras 2 estaciones terrenas más en regiones. Todo ello acompañado de un programa educacional, o sea, si ustedes se dan cuenta, lo que FACH ha impulsado con el CNSAT es muchísimo más amplio que simplemente sustituir o renovar infraestructura satelital, sino que es un concepto absolutamente nuevo y que va a cambiar completamente el escenario de la actividad espacial en Chile. Ello se suma a una nueva institucionalidad que ya la tenemos. ¿Ya? El gobierno anterior, justo antes de irse, dejó firmado un decreto que cambia la composición del Comité de Ministros, que existe hace muchos años a través de decreto supremo, pero que ahora ya solamente lo componen 6 ministerios más la Fuerza Aérea, y la novedad ya está en que este nivel de Consejo de Ministros siempre se quedaba ahí, en un nivel como estratégico, pero nunca tenía la bajada a un ente de tipo ejecutivo, con facultades funcionales o bien grupos de trabajo a nivel técnico. Pues eso cambia ahora. No tenemos una ley que cree, digamos, una agencia espacial, pero tenemos este paso que es intermedio, en que tenemos este Consejo de Ministros a nivel estratégico, pero ya tenemos a un director, o si mal no recuerdo su nombre es director ejecutivo, que incluso ya está designado. Ya existe como una persona de nombre y apellido, y que tiene que formar un equipo, y que ahora tiene la misión de formar comités técnicos. Está todo esto en etapa de diseño. Ese trabajo ejecutivo, encabezado por el director, también lo componen equipos ejecutivos de cada uno de los 6 ministerios que componen, digamos, este Consejo de Ministros. Entonces, estamos también, desde el punto de vista institucional, en una etapa de avance que va a cambiar la forma en que trabajamos desde el mundo, no defensa, por decirlo así, en el sector público, y donde el sector privado tiene algo que hacer al respecto. Bueno, y para terminar un poco el contexto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación definió ya 4 pilares para el nuevo modelo de desarrollo del país. Y uno de esos pilares es el programa aeroespacial. Eso no es menor, porque al dar esa definición, se están ya comprometiendo recursos públicos. Por lo tanto, tenemos ahí otro paso súper importante al definir esta actividad, y es aeroespacial, no solo espacial, es aeroespacial, como una actividad que es estratégica para el país. Eso nunca antes había sucedido. Como les dije, existe ahora una infraestructura, el Centro Nacional Espacial, estaciones terrenas, el geoportal, y el Big Data, eso es súper importante. Chile tiene una infraestructura digital que nos permite proyectar este programa nacional satelital a grandes estaciones de descargas de información, pero también de procesamiento de esa Big Data, lo cual hoy en día es fundamental. O sea, la actividad espacial, así como los drones, en el fondo se iban mutando desde el hardware, la aeronáutica, hasta el desarrollo de software. En el caso del espacio pasa un poco lo mismo, o sea, no solamente es el aparato del satélite, sino que toda la información que se puede descargar de ese satélite y cómo se procesa esa información. Ahí está ya una eslabón muy importante de la cadena. Y en Chile estamos bien aperados, como diría mi familia campesina, para abordar ese eslabón de la cadena. Cronograma de ejecución, la verdad es que esto es, si en el caso del Vitol es a la vuelta de la esquina, esto es también a la vuelta de la esquina, porque el programa de educación y la construcción del primer satélite parte el próximo año. O sea, esto ya tiene fecha, ¿ya? Y a esto también se suman programas satelitales, ya no desde el sector público propiamente tal, sino que desde las universidades. La Universidad de Chile con el programa Suchay, y otras universidades que también tienen sus proyectos de CubeSat. En fin, mejor momento
imposible. O sea, estamos en una situación inédita en este país. ¿Ya? Tenemos estos programas y como si todo lo anterior fuera poco, hay que agregar que Chile, en sus condiciones geográficas, tiene un atractivo muy interesante para servir de laboratorio natural por el desierto, por las temperaturas extremas en el norte y en el sur, por las alturas en la cordillera, por el uso de minas abandonadas, de túneles, en fin, un sinfín de características que nos hacen súper atractivos ya para ser un laboratorio natural. Cielos del norte, obviamente, donde la actividad astronómica es líder a nivel mundial, 70% de la capacidad de observación está instalada en Chile. Patagonia, lugar privilegiado para la descarga de información satelital de los satélites que hacen la órbita polar, en fin. O sea, hay una sumatoria aquí de elementos que hace, por lo menos desde el punto de vista de Achide, obvio que tenemos que dar este paso. ¿Cuál paso? A ver, parece que me devolví. Ahí. Este paso, el paso del clúster. ¿Cómo se define el clúster? ¿Qué entendemos por esto? ¿De qué se trata? Se define como un grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes. Ya subrayando ahí ciertos conceptos que son claves. Un poco el dibujito que está puesto ahí, este racimo de uvas, que no necesariamente tiene esa forma. La verdad es que los modelos son bastante variados. ¿Ya? Esta figura de racimo básicamente apunta a la idea de una columna vertebral, de un ecosistema. Conceptualmente, la verdad es que es bastante amplio, hay muchas formas, a veces uno puede imaginárselo como la teoría de conjuntos, así que se van superponiendo porque acá hay entidades públicas y entidades privadas, hay financiamiento, hay compradores, hay vendedores, en fin, que se tienen que ir relacionando. Pero el punto está en qué sectores ya son los que se van relacionando en los clústeres, en un clúster aeroespacial. Uno o varios sectores productivos, la definición hablaba de un sector industrial, pero la verdad es que pueden ser varios. Y aquí tenemos muchos ejemplos, muchos modelos. La semana pasada tuvimos la fortuna, la coincidencia de que nos visitaran unos clústeres que venían de Europa y ni siquiera eran de países, eran de regiones dentro de países. O sea, estos ecosistemas se pueden formar a distinta escala. Y uno de ellos tenía solo 5 años de funcionamiento. Sin embargo, ya con grandes y muy notables resultados. Entonces pudimos ahí conversar con ellos en el Colegio de Ingenieros, de hecho nos juntamos y escuchamos en el fondo su experiencia, pudimos hacerle muchas preguntas y la verdad es que fue súper ilustrativo y nos abrió el apetito en el fondo de cómo y qué podríamos hacer en Chile. ¿Ya? El ámbito de participantes también es súper variado, o sea, aquí pueden haber empresas grandes, medianas, pequeñas. Hay clústeres que se organizan en torno a una gran empresa con un gran proyecto y luego se van sumando empresas pequeñas, startups, que van sirviendo de proveedores que tienen que tener un determinado o alcanzar un determinado nivel de calificación para adoptar la calidad de proveedores de este gran proyecto. Y así se va construyendo el clúster que se sitúa físicamente en un lugar, y ahí puse, por ejemplo, el logotipo de Aerópolis, ya, en un lugar con una infraestructura común que permita que todos estos proveedores convivan entre sí. O hay un elemento ahí de infraestructura de uso común, hay un elemento de simplificación, que es conceptual, simplificación de los contactos, es decir, tratar de que aquí vamos creando una ventanilla única, de que si hay una empresa que quiere ser proveedora de uno de los sectores que está en el clúster, pues bien, tenga la posibilidad de llegar a una entidad que le pueda dar la información. Entonces, cuando hablamos de un clúster, no es una entelequia, sino que se traduce en una entidad con personalidad jurídica, que puede ser pública, puede ser privada. Hay muchas de estas regiones que tienen algo parecido como una asociación gremial, pero una asociación gremial que tiene el foco y su objetivo específicamente en el desarrollo de las empresas del ecosistema, ¿ya? Por lo tanto, ellas sirven como ventanilla única. Y eso permite, ya que exista más allá de la infraestructura común, un lugar jurídico, por lo menos, un ambiente y una interrelación de empresas en que ya se van nutriendo y se van apoyando en un equipo que va haciendo planes estratégicos para posicionar a todo el grupo del clúster en distintos mercados.
Esos clústeres deben tener, y aquí mi mirada de abogado, deben tener una gobernanza interna adecuada, porque aquí de lo que se trata es de gestionar intereses. Son empresas que pueden ser complementarias entre sí, como pueden ser empresas que compitan entre sí. Por lo tanto, la gestión de los intereses, los niveles de transparencia, tienen que ser apropiados. ¿Ya? En lo personal, bueno, a Chile, la Asociación Chilena del Espacio es una reunión de profesionales en un mercado súper, ultra emergente en Chile, pero en el caso de la Asociación Chilena de Helicópteros, a mí me pasa que ya son empresas con operadores comerciales súper consolidados, y muchas veces cuesta la gestión de intereses comunes porque alguien no te quiere dar la información, porque el del lado la va a conocer, resulta que es una información estratégica. Entonces, de verdad que la gestión de intereses al interior de una asociación gremial o de un clúster no es fácil. Y eso es algo que conversamos con la gente que nos visitó la semana pasada. Hay que estar abierto al dinamismo y a los cambios. O sea, de hecho, uno de los clústeres había partido en torno a una empresa grande, pero en el camino se dieron cuenta de que había una contraposición de intereses entre esa empresa grande y todas las pymes. Entonces, al final, se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabe qué? La empresa grande fuera del clúster, y ellos se concentraron solo en las pymes y en posicionar a esas pymes y buscarle mercado a esas pymes, en fin. O sea, aquí hay que tener una mente súper abierta y también flexible, ¿ah? Porque los cambios se van dando a la medida de que este ecosistema se crea, se empieza a desarrollar, se va consolidando. Todo eso puede marcar también que evolucione la forma en que se organiza este ecosistema, y hay que estar muy, muy atentos y perceptivo de cómo ir haciendo esa gestión, ya para que de alguna manera estas relaciones de intereses permitan que todos crezcan. De eso se trata. Y aquí en negrita, la palabra más importante para que un clúster se desarrolle, que es la continuidad. Yo diría que esta es de verdad la palabra clave, porque si uno piensa en un clúster aeroespacial, la respuesta que todo el mundo da, o el pensamiento de muchos de los que están escuchando en este minuto, va a ser, oye, pero ¿de qué van a vivir? O sea, el Estado puede construir algunos satélites y a lo mejor le pueden vender algunas piezas y partes al satélite, o pueden crear algún software a partir de la información del satélite, pero el Estado de Chile no va a ser un gran demandante de actividad espacial. Pues bien, es ahí donde está el desafío. Hay que llamar o convocar a proveedores de mercados que hagan sinergia entre estos, ¿ya? Para efectos de que el proveedor de una pieza o parte que sirva para un satélite, por ejemplo, también pueda proveer bienes y servicios para la aviación, para un eVTOL, para un dron, ¿ya? ¿Puede ser así? Bueno, así es. O sea, los clústeres que nos visitaron la semana pasada se focalizan no en uno, en 3, 4, 5 sectores, donde ven que la comunidad de proveedores es la misma, ¿ya? Y esos proveedores se van moviendo en un subsector o en el otro, porque son todos, por decirlo así, primos hermanos, ¿ya? Y la tecnología que es para uno sirve para el otro. Y vamos recordando un poco lo que dijo Marcelo, esta revolución del eVTOL que se nos viene, esta nueva generación de aeronaves. Ahora juntémoslas con las necesidades, en el fondo, de proveer bienes y servicios a un satélite. Se nos pueden ir sumando. Aquí los ingenieros son los que tienen que pensar. Son comunidades que pueden convivir, sí o no. Ventajas del modelo, ciertamente, como ya lo dije, sinergia de sectores. Empleos calificados, eso es muy importante. ¿Ya? Aquí hay una generación de profesionales altamente calificados, con doctorados, postdoctorados, pero que están fuera de Chile. No tienen un lugar donde llegar acá, ni un mercado en el cual trabajar acá. Y eso lo tenemos que cambiar. ¿Ya? Los clústeres también, ¿para qué sirven? Programas de training en todos los niveles. Acá los niveles técnicos son extremadamente importantes, así que esto no queda solo, digamos, en un perfil de profesional, sino que es bastante amplio. ¿Qué hace también estos clústeres? ¿Cuál es su ventaja? Las estrategias de posicionamiento en mercados regionales e internacionales. Eso es súper importante. O sea, aquí no hay que mirar al país, y hay que mirar Chile, digamos, dentro de sus bordes o límites. Ciertamente somos una economía pequeña, por lo tanto, siempre nosotros vamos a estar importando y exportando. Y en esa dinámica de importación y exportación es donde tenemos que posicionar
a esta comunidad de empresas del mundo aeroespacial. Certificar niveles de competitividad, eso es súper importante. O sea, las empresas tienen que alcanzar un estándar que las haga realmente competitivas, y aquí el clúster cumple un rol, ¿ya? De ser ese filtro. Le preguntamos expresamente eso a las visitas de la semana pasada, bueno, ¿cómo ingresan las empresas? Y la verdad es que tienen un sistema de filtro que es muy estricto, ¿ya? No es simplemente llenar el formulario, pagar la cuota y entrar, no, niveles de filtro muy estrictos, porque el clúster de alguna manera tiene que trabajar con empresas que efectivamente están en condiciones de salir al mercado. Y ahora vamos aterrizando un poco la idea. Ya, como le dirían los futbolistas, la pelota al piso. ¿Existen estos elementos en Chile? ¿Se nos pueden dar estas ventajas? ¿Calzamos un poco en esta figura? Pensando en los sectores que tienen sinergia, tenemos a la aeronáutica. Chile es un país pequeño, sin embargo, tiene una aeronáutica bastante desarrollada. La política de cielos abiertos se ha traducido en que Chile, desde el punto de vista de las líneas aéreas, no es necesario, la verdad, que yo explique lo obvio de todo. Yo creo que todos los quienes escuchan lo tienen súper claro. Tiene un rol súper destacado. Las líneas aéreas chilenas son dinámicas, han sido líderes regionales, en fin. En el resto de la aviación comercial, recién escuchamos a Marcelo de Unecocopter, que es una empresa modelo en la región también. Ya hay empresas de drones ya como la de Ecodrones y otras empresas de drones importantes en Chile que también están marcando pauta. Vienen los eVTOL, en fin. De la defensa, hay proveedores de defensa que pueden servir para el ámbito aeronáutico. En los otros países sí los integran. Generalmente los clústeres aeroespaciales tienen a lo menos 3 sectores integrados: defensa, aero y espacial, y un cuarto ahora que es el de drones, que lo manejan como separado del aeronáutico, básicamente por el tipo de máquina que es, ¿ya? Bueno, en Chile tenemos una aeronáutica, sí. Ahora, fabricamos poco, pero ahí tenemos un ENAER, ya como Pablo dijo, que ha hecho cosas importantes, pero ¿podría ENAER hacer más? ¿Podría ENAER proyectarse al futuro de la aviación con los eVTOL? ¿Podría jugar un rol ahí? Vamos preguntándonos eso. Entonces, en la aeronáutica yo haría check. Defensa, ¿tenemos algo? Bueno, pero se integra, tiene ese potencial. Astronomía. La astronomía necesita de astroingeniería, necesita soluciones. Astrónomos observando, chilenos, hay de clase mundial, pero ellos mismos, conversando con la gente de SOCHIAS, la Sociedad Chilena de Astronomía, nos han dicho que necesitan soluciones dadas desde el país. O sea, no hay que esperar que una herramienta o que una determinada repuesto llegue de lejos, sino que esos repuestos, esas herramientas ya podrían ser fabricadas en Chile. Hubo otros servicios, ya calibraciones, bueno, en fin, o sea, ustedes como ingenieros tienen muchísimo más claro que yo todo aquello que se le podría dar como bienes y servicios a la astronomía. Pues bien, ellos lo necesitan. Eso es una necesidad presente. ¿Podría ser integrado a este concepto de clúster chileno? Astrominería. La semana pasada lanzamos a Chile, junto con la Cámara Minera de Chile, una fundación que se llama Instituto Chileno de Astrominería. Y la idea es precisamente hacer capacitaciones y desarrollar proyectos concretos que permitan que un sector productivo que es absolutamente consolidado en el país y líder a nivel mundial, ahora ya entre en estas líderes y en este ámbito. Procesamiento de Big Data, en fin, tenemos elementos, tenemos sectores productivos que pueden sumarse con sus cadenas de proveedores a este clúster. Yo creo que sí, pero ciertamente esto tiene que ser parte de una conversación y un diálogo abierto, ¿ya? Porque estas son definiciones súper estratégicas para el país. Niveles de profesionales, ¿hay altamente calificados? Ciertamente hay. Quizás faltan otros más también. Hay un programa de educación que se está lanzando desde el Ministerio de Ciencias en esta materia. Así que tenemos ahí un Estado que está preocupado de incentivar de que existan esos niveles de profesionales en aquellas áreas donde pueden estar faltando. Certificaciones de competitividad. Bueno, Chile es un país de comercio internacional.
¿ya? Por mucho que esté costando el TPP-11 que salga, va a salir. Chile es un país de comercio internacional, vivimos de eso, no tenemos un tamaño de economía que nos permita ser un Argentina, un Brasil, en el fondo que se basten a sí mismos. No, no es el caso de Chile, es nuestra realidad y tenemos que jugar ya para sacarle el mayor provecho posible, así lo hemos hecho en estos años y tenemos que seguir mejorando en esa misma senda. Pues bien, ¿se trata de que Chile vaya a fabricar aeronaves y se ponga a competir con grandes polos o centros aeronáuticos del mundo? No necesariamente. El espacio ahora está abierto. Este New Space permite que proveedores de soluciones puntuales específicas entren a esa economía espacial. Y en la aeronáutica igual. Ya esta nueva generación de aeronaves va a requerir muchísimos servicios, muchísimas soluciones. Pues bien, perfectamente nos podemos introducir ahí. Sectores productivos consolidados necesitan más tecnología. Bueno, muchas veces se funa un poco, entre comillas, esto de que somos una economía extractiva, ya de que hasta cuándo en el fondo estamos rompiendo suelo o cerros o el mar, en fin. Pero la verdad es que estas industrias extractivas chilenas se han tecnologizado muchísimo. Apuntan a ser también industrias muy sustentables. Y no hay que mirarlas en menos, porque países desarrollados también tienen industria extractiva. ¿Ya? Miremos un Canadá, miremos una Australia. Nosotros podemos estar, digamos, en un nivel de desarrollo de nuestros sectores productivos tradicionales, pero desde una fórmula altamente tecnologizada. Y desarrollar otras nuevas, por cierto. Infraestructura será útil para países de la región. ¿Qué significa esto? Resulta que en América Latina, y esto es algo que también salía en publicaciones hoy día, ya se vislumbra desde afuera que en América Latina hay una carrera espacial. Hay agencias espaciales, hay dos países que están en primera división, o sea, si estamos en el fútbol, Argentina y Brasil están en primera división y todo el resto estamos en segunda división. Más o menos eso es lo que pasa a nivel de actividad espacial. Pero esos países que están en la segunda división, muchas veces teniendo agencia espacial, no tienen tantos proyectos ni cuentan con la infraestructura. Chile ahora con la construcción de, digamos, este Centro Nacional Espacial y las estaciones terrenas y nuestra infraestructura digital, va a quedar en una posición en que, además por sus características geográficas como laboratorio, en fin, su atractivo, su posición, puede ser un hub regional para que países que no tienen esa infraestructura puedan hacer proyectos colaborativos con Chile. Perfectamente podríamos tomar un rol de esas características en la región. Pues bien, ya para cerrar, porque es bastante tarde, propuestas. Desde lo público, obviamente que hay que apuntar a que el funcionamiento de la institucionalidad actual se dé de manera plena, o sea que la instalación de este comité ejecutivo ya se dé de manera ya muy fluida, permanente, con un trabajo periódico, que el diseño de los comités técnicos se haga prontamente y que esos comités técnicos comiencen a funcionar. Ciertamente desde Chile vamos a estar prestos para integrar esos comités técnicos y dar todo el apoyo posible que podamos. Y ojalá que podamos ver una glosa en la ley de presupuesto que prevea el funcionamiento ya de esta institucionalidad y de la actividad espacial. Sin presupuesto, ciertamente, y ya lo sabemos, después de 40 años de historia, no vamos a llegar muy lejos. Necesitamos esa glosa presupuestaria que sea razonable, suficiente, porque ha habido antes, años atrás se formó una agencia chilena del espacio, pero que tuvo y alcanzó una glosa que era absolutamente ínfima, o sea, no alcanzaba para nada. No, tiene que ser una glosa presupuestaria suficiente para la actividad que se está desarrollando ahora en Chile, que es de otra envergadura y que tiene otro tipo de objetivos. Y desde lo privado, ¿cuáles son las propuestas? Primero, el levantamiento de información. ¿De qué empresas, en qué sectores, cuáles son los mercados que podrían interactuar? Y aquí desde ya hago un llamado a que distintas entidades nos podamos apoyar con Achide para hacer ese levantamiento de información. Achide por sí misma es muy difícil que lo haga, no tenemos tantos recursos, pero queremos apoyarnos en centros de estudio ya para hacer ese levantamiento de información de todos los mercados que pueden estar en esta sinergia. Segundo, un diálogo amplio para convocar a estos sectores y definir cuál es el modelo para Chile. Puede ser en AER una empresa eje,
puede ser un fabricante que esté en Chile, como un Airbus, por ejemplo, que está instalado, o no, o tenemos que partir a las startups, o ¿cómo lo hacemos? Integramos a entidades públicas desde ya a este modelo de clúster, en fin, diálogo abierto. ¿Y cuál es el rol de ACHIDE en esta materia? Marcar esa hoja de ruta, un roadmap, para ponernos algunas metas en el tiempo. O sea, si se va a empezar a construir el primer satélite en septiembre del 2023 del Sistema Nacional Satelital, ciertamente nosotros a septiembre del próximo año deberíamos tener un avance muy concreto respecto de esta idea de clúster aeroespacial para Chile. Y llegar a, como está ahí en la imagen, una banderita puesta, no necesariamente porque hay un rocket y un astronauta chileno en la Luna, pero algo chileno perfectamente puede haber en la Luna, una idea, una solución, una herramienta, ya una pieza, una parte, un componente, perfectamente esa puede ser nuestra banderita en la Luna o en un asteroide, en la minería espacial o en otro tipo de actividad. Así que yo le doy muchas gracias a toda la audiencia, a todos los que están conectados hasta esta hora, muchas gracias. Y bueno, veamos a ver cómo nos ponemos manos a la obra. Listo, Sergio. Muchas gracias, Loreto. Realmente creo yo que tú tienes toda la experiencia del mundo para hablar de este tema en este minuto, sobre todo aquí en nuestro país. Presidenta Shell, presidenta Chide. Por otro lado, acá también en nuestro país hay experiencias de clúster. Tenemos el clúster del salmón, ya que funciona bastante bien. Y ellos crearon también en Puerto Montt Salmon Chile, que es el instituto que tiene que ver con el tema de normas que no existían en aquel minuto para la industria, y fueron desarrollando en conjunto desde el punto de vista farmacéutico y otros más que tuvieron que implementar ellos. Así que experiencias también hay de otros sectores, y evidentemente si vemos los resultados que tuvieron ellos, hoy día la industria salmonera es una industria que entrega buenos ingresos por exportación al país, además del prestigio que tienen nuestros salmones hoy día. Pero hay una pregunta que quería hacerte yo respecto de lo que conversamos con las representantes, los clústeres que nos visitaron, digamos. De los tres que habían, ¿con qué modelo te quedas entonces? A mí en particular me gustó mucho lo que hacen en Andalucía, siendo una región que tiene una tradición aeronáutica muy antigua. Ellos tienen un clúster que partió solo hace 5 años, y partió con un eje y un clúster privado, ya que creo que es como la fórmula más viable en Chile, porque nuestro Estado está recién con esta nueva institucionalidad. Es más difícil que desde el Estado salga ya una iniciativa. Entonces yo por lo menos me he imaginado hasta ahora que es más bien desde el mundo privado en que nosotros vamos a tener que darle contenido a este clúster, y después con el tiempo vemos en qué terminamos en el fondo, si se nos suman. Pero en el fondo construir una entidad privada, como lo hicieron en Andalucía, que en estos 5 años partieron con una empresa grande, pero que después mutaron solo a las pymes, que han partido básicamente financiándose con los aportes de sus miembros, pero que ya están vendiendo servicios y que están en una proporción de 80-20, o sea, 20% servicios, 80 aportes, pero pretenden llegar ya en un par de años a un 50-50. Entonces, y es una estructura liviana, son 3 personas. 3 personas que van por el mundo haciendo estudios, haciendo levantamientos, haciendo planes estratégicos. Entonces ese modelo, como es chiquitito, como es privado, simple, liviano, me pareció que era un buen modelo. Súper. Acá evidentemente la industria aeronáutica y aún así comercial ha empujado también a centros de mantenimiento que están haciendo un buen aporte también al país, ¿verdad? Y también empresas comerciales como Ecocopter, Aerocardal u otros que están instalados en Arturo Merino Benítez, indudablemente como centros de mantenimiento estoy hablando, tienen hoy día un elemento que contribuir a este clúster. Básicamente, ¿tú crees que estas industrias estarían disponibles para una idea como esta, o tenemos que bajar algunos paradigmas, digamos, que nos podemos encontrar? Sí, hay barreras. Hay barreras. O sea, mi experiencia, por ejemplo, en Shell, es que cuesta mucho el flujo de información. Es muy difícil. Las empresas tienden a ser muy desconfiadas del manejo de la información y datos que pueden ser comercialmente sensibles.
Y la verdad es que en el clúster esos datos se requieren muchas veces. ¿Ah? Se requiere saber, por ejemplo, en el caso de los helicópteros, horas de vuelo, porque a partir de la hora de vuelo yo puedo sacar el cálculo y puedo ver si realmente estamos bien o mal en la siniestralidad, en fin. Y resulta que la hora de vuelo es un dato súper sensible porque está directamente vinculado con los ingresos de un operador comercial. Entonces, la hora de vuelo simplemente nadie la revela. Entonces, uno tiene que empezar a buscar un dato que sí pueda servirme, pero que no sea tan sensible. En fin, eso ya lo hemos vivido, es una barrera y va a seguir pasando. Los CMA también tienen otros datos que pueden complicarlos. Hablar de un nivel de certificación de calidad también puede generar conflictos. Por eso es que vuelvo un poco a que la gobernanza de un clúster, esta gestión de los intereses, tratar de ganarse la confianza de las empresas es todo un desafío. ¿Ya? Puede sonar como soñadora la idea. No, la verdad es que tenemos una idea, yo en lo personal una idea súper aterrizada de lo difícil que es ganarse la confianza de los miembros de una entidad para tratar de hacer algo y convencerlos de que este paradigma hay que ir dejándolo atrás y que se pueden sacar los ojos compitiendo todos los días. Pero cuando se trata de desarrollar un mercado, tenemos que poner en común ciertos elementos y confiar un poquito. Estoy completamente de acuerdo ahí, Loreto. Tengo una pregunta acá, o un comentario más bien puede ser. Estoy de acuerdo y es un tema que debemos resolver. Luz María Ramírez. Pues las escuelas de vuelo que están operando en el país son bastante eficientes, lo que comenzará a detectarse en un corto o mediano plazo con la llegada al mundo laboral de pilotos mal preparados. Evidentemente que las empresas de la aviación comercial tienen todo un plan, digamos, cuando enrolan a sus pilotos, ¿verdad? Con la experiencia o sin experiencia, etcétera, etcétera. Pero gente que viene desde una escuela de vuelo a la aviación comercial tiene un largo camino que recorrer dentro de la misma empresa que lo contrata. Eso es lo que tengo entendido. ¿Qué dices tú ahí, Loreto? Sí, no, bueno, yo puedo entender la sensibilidad que tiene Luz María, ¿se llama? Sí. Sí, yo puedo entender su sensibilidad porque, claro, hay muchos instructores que son, digamos, freelance, o sea, no están dentro del marco de una empresa, hacen instrucción y la normativa permite a veces demasiada libertad en cómo se hace seguimiento de esa instrucción. Bueno, ahí está el rol de la autoridad que fiscaliza, de si se aceptan en el fondo determinados tipos de instrucciones que hay en el mercado. Bueno, eso puede pasar a nivel de instrucción, puede pasar a nivel de taller. Hay talleres que pueden ser súper buenos y otros talleres que pueden ser un desastre en el fondo porque no se cumplen, qué sé yo, reglas mínimas de orden de las piezas y partes que estén adecuadamente guardadas, que el trabajo de los mecánicos sea el adecuado, en fin, o sea, incumplimiento o déficit de estándares de calidad pueden pasar en toda la cadena dentro del mundo de la aeronáutica como también del mundo espacial. Van a haber buenos, van a haber medianos y van a haber malos. Y por eso yo ponía ahí el factor de la calidad de los servicios. ¿Y eso puede ser un foco de conflicto? Sí, puede serlo. Pero si queremos ser competitivos, si queremos ser serios, si queremos hacer esto de verdad, una entidad tiene que asumir ese rol. O es pública o es privada, pero una entidad tiene que asumirlo porque el clúster, y eso también lo aprendimos de los europeos, el clúster tiene que funcionar con empresas que sean capaces de responder en mercados nacionales o globales. Si no son capaces de responder, entonces eso no va a funcionar. No, correcto. Por eso la invitación a quienes están hoy día escuchándonos es a participar de esta idea, digamos. Ya vimos lo que comentaba anteriormente Marcelo, de la necesidad de infraestructura para todo lo que viene en los UAM. Y bueno, eso da más o menos la idea de que no hay que focalizarse solamente adentro del avión, sino que fuera de él también y en los muchos aspectos que tiene en la industria. Alfonso La Vega te dice felicitaciones, está en lo cierto, sin un presupuesto difícilmente se puede avanzar. Siempre los recursos son escasos, por eso hay que luchar harto para que tengamos oportunidades en todo este sentido. Así que, Loreto, darte las gracias una vez más, ¿verdad? Por tu participación en nuestro mes de la aeronáutica y el espacio. Interesante el tema, una vez que lo hemos conocido un poquito más, vamos compenetrándonos en esto y creo que efectivamente tú, como lo señalas, es el minuto para pensar en hacer algo al respecto.
cuenta con nosotros como Colegio de Ingenieros, y evidentemente la experiencia que tuvimos con las visitas fue realmente excepcional. Ahí Manuel se lo perdió, pero por motivos que no pudo estar presente, pero la verdad es que muy interesante todo lo que pudimos aprender de ellos, y la verdad de las cosas que nos quedamos con la tarea de aquí para adelante. Así que Loreto, una vez más, muchas gracias. Gracias a ustedes por la iniciativa del Mes de la Aeronáutica y el Espacio, y gracias a todas las personas. Veo que hay 25, 24, justo ahora se fue uno, Sí. pero 24 personas prácticamente a las 9 de la noche es un gran esfuerzo, así que muchas gracias a ellos por estar conectados esta tarde, escuchar esto, darse el tiempo. Y bueno, pues veamos qué sale esto. Pues. Si cada mes de la aeronáutica plantea un desafío que nos da una tarea nueva, veamos qué podemos contar en un año más, de todas maneras. Ok, Loreto, muchas gracias.